Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Cyber Podcast for You. Hoy nos sumergimos en un caso francamente espectacular y muy reciente. Ocurrió hace nada, este mismo mes de julio de 2025. Estamos hablando de un ciberataque masivo contra el sistema financiero de Brasil. Tenemos información que describe cómo se planeó, la ejecución que fue, rapidísima, y las consecuencias que todavía se están sintiendo. Exacto. Es un caso que da mucho que pensar, ¿eh? Vamos a desgranar juntos cómo un fallo en la cadena de suministro, combinado con el factor humano, que siempre está ahí, permitió uno de los robos digitales más grandes que se han visto en Brasil. Pues sí, suena potente. Vamos a ello. Lo primero que llama la atención, y mucho, es cómo empezó todo. Parece que la puerta de entrada fue una amenaza interna. Las fuentes señalan directamente a un empleado, João Nazareno Roque, un hombre de 48 años que trabajaba en CIME Software. Sí. Según la investigación, a Roque lo contactaron unos meses antes, allá por marzo de 2025. Y bueno, parece que al final confesó haber vendido sus credenciales de acceso. ¿Y se sabe por cuánto? Porque a veces uno piensa en cifras astronómicas, pero Pues ahí está lo sorprendente, o quizá lo preocupante, ¿no? Hablamos de unos 15.000 reales brasileños. Pues poco más de 2.500 euros, unos 2.700 dólares. Una cantidad mínima si piensas en el botín que buscaban. vaya. O sea, ¿15.000 reales por la llave de un sistema financiero? Bueno, parece que el pago fue en dos partes. Unos 5.000 reales por la contraseña en sí, y luego 10.000 reales más para que el propio Roque les explicara cómo funcionaba el sistema por dentro, cómo moverse, dónde estaban los puntos clave. Les hizo de guía, digamos. Increíble. Esto es lo que se llama amenaza interna como servicio, ¿verdad? Vender tu acceso y tu conocimiento. Exactamente. Un caso de libro. Los criminales externalizan el riesgo de la intrusión inicial, pagando a alguien de dentro. Es eficiente para ellos y muy peligroso para las empresas. Y otro punto interesante es que el objetivo directo no fue el Banco Central de Brasil, que sería lo más obvio, ¿no? Sino esta empresa, CNM Software. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Atacar a CNM fue una decisión estratégica, muy inteligente por parte de los atacantes. CNM es lo que se conoce como un PSTI, proveedor de servicios de tecnología de la información. Vale, ¿y eso qué significa en la práctica? Pues imagínalo como una especie de concentrador, una pasarela tecnológica. CNM conecta a cientos de entidades financieras más pequeñas, bancos locales, fintechs de estas nuevas, con los sistemas centrales del Banco Central, especialmente con el sistema Pix, que es el sistema de pagos instantáneos de Brasil, súper popular y muy extendido allí. Ah, entiendo. O sea, CNM es un intermediario clave. Exacto, es un nodo crítico en la red. Así que, en lugar de intentar romper la seguridad, seguramente muy alta, del Banco Central, fueron a por CNM. Es un ataque clásico a la cadena de suministro. Buscas un eslabón que quizá perciben como más débil o menos vigilado, pero que te da acceso indirecto al premio gordo. O a muchos premios pequeños, en este caso, porque CNM les daba acceso potencial a todas las entidades que conectaba. Claro, tiene todo el sentido estratégico, una vez que tuvieron las credenciales de Roque y sabían cómo moverse gracias a él. La ejecución. Las fuentes dicen que fue el 1 de julio de madrugada, entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Sí, una ventana de tiempo muy corta, solo 2 horas y media. Eligieron la madrugada, obviamente, para minimizar las posibilidades de detección. Menos personal vigilando, sistemas quizá en procesos de backup, lo típico. Y claro, ¿cómo usaban las credenciales de Roque? Pues eso, para los sistemas de CNM y, por extensión, para el Banco Central, las operaciones parecían legítimas. Venían de un usuario autorizado, João Nazareno Roque, haciendo su trabajo. Nos saltaron las alarmas básicas de autenticación. ¿Y qué hicieron exactamente en esas 2 horas y media? ¿A dónde fue el dinero? Se centraron en un tipo de cuenta muy específico, las llamadas cuentas de reserva o cuentas de reserva. ¿Cuentas de reserva? ¿Eso qué es? ¿Dinero de los clientes? No directamente. A ver, para explicarlo fácil, son fondos que las entidades financieras, bancos, fintechs, están obligadas a depositar en el Banco Central. Es como una garantía, un colchón para asegurar que tienen liquidez suficiente para cubrir sus operaciones diarias, sus pagos a través de Pix, etc. Ah, vale. O sea, es dinero de las propias entidades financieras, su capital operativo depositado en el Banco Central. Justo. No tocaron cuentas de particulares, sino las reservas de las instituciones conectadas a través de CIEM. Vaciaron esos depósitos de garantía. Y la escala.
Es que las cifras son de vértigo. Hablamos de más de 800 millones de reales. Sí, al cambio actual, unos 148 millones de dólares americanos. Una barbaridad de dinero. ¿Movido en cuántas transferencias? Fueron 166 transferencias. Órdenes de pago muy grandes, obviamente, realizadas en muy poco tiempo a través del sistema PIX, usando las credenciales de Roque desde la infraestructura de CIEM. ¿Y mencionabas que hubo entidades especialmente afectadas? Sí, parece que la fintech BMP fue la que sufrió el mayor golpe. Perdió unos 541 millones de reales ella sola, más de la mitad del total robado. Madre mía, un golpe durísimo para ellos. ¿Y qué pasó con Roque? Porque sí confesó. Lo detuvieron muy rápido. El 3 de julio ya estaba bajo custodia policial. La confesión seguramente ayudó a entender qué había pasado, pero, claro, el dinero ya había volado. Claro, porque una cosa es hacer las transferencias y otra sacar el dinero del sistema, y que no se pueda recuperar. Imagino que ahí empezó la segunda fase, ¿no? El blanqueo. Exactamente. Casi inmediatamente después del robo, se puso en marcha una operación de lavado de dinero a gran escala. Se estima que una parte importante, quizá entre 30 y 40 millones de dólares, se movió muy rápido hacia el mundo de las criptomonedas. Lo clásico ya. Bitcoin, Ether. Sí, principalmente Bitcoin, BTC, Ether, ETH y también Tether, USDT, que es una stablecoin vinculada al dólar. Usaron intermediarios, seguramente mulas de dinero y plataformas de intercambio, muchas operando en América Latina. Y es interesante que mencionan el uso de mesas OTC, over the counter. OTC. ¿Qué son exactamente? Son mercados privados para comprar y vender grandes cantidades de criptomonedas. No son los exchanges públicos que todos conocemos. Permitan mover sumas enormes sin afectar tanto al precio del mercado. Y sobre todo con más discreción. Ideal para blanquear grandes cantidades robadas. Entendido. Más difícil de rastrear, imagino. Muchísimo más. Complica enormemente seguir la pista del dinero una vez que entra en esa red de transacciones cripto, sobre todo si usan mezcladores o saltan entre diferentes blockchains. Aún así, parece que las autoridades brasileñas y las entidades reaccionaron, ¿no? ¿Se pudo recuperar algo? Sí, hubo una reacción rápida. Por un lado, consiguieron bloqueos judiciales para congelar unos 270 millones de reales que estaban en cuentas bancarias sospechosas, probablemente de las primeras capas del blanqueo. También lograron congelar el equivalente a unos 15 millones de dólares en criptoactivos que pudieron identificar. Algo es algo, pero sigue faltando mucho. Muchísimo. Y además, la fintech BMP, la más afectada, pudo recuperar una parte importante, unos 150 millones de reales, gracias a un mecanismo del propio sistema PIX llamado MED, Mecanismo Especial de Devolución. Ah, ¿el sistema PIX tiene formas de revertir transacciones fraudulentas? Sí, el MED permite a una entidad solicitar la devolución de fondos en casos de fraude o fallos operativos, bloqueando el dinero en la cuenta receptora si todavía está allí. Es una medida de seguridad importante del PIX. Vale, o sea, entre bloqueos judiciales, cripto congelada y el MED, algo se recuperó. Pero aún así, falta la mayor parte del botín. Efectivamente. Una gran parte del dinero sigue desaparecida, probablemente ya muy dispersada y blanqueada a través de la red cripto internacional. Más allá del dinero perdido, que es muchísimo, el impacto en la confianza tiene que ser brutal, ¿no? Totalmente. Ese es quizá el daño más profundo y difícil de reparar, aunque es importante recalcar que el sistema PIX en sí, su tecnología central, no fue vulnerada. Claro, no hackearon el PIX directamente. No, utilizaron credenciales válidas de un proveedor autorizado, CMM, para operar legítimamente dentro del sistema PIX, pero de cara al público la percepción es que hubo un fallo enorme de seguridad relacionado con PIX, y eso mina la confianza. ¿Y este incidente, qué fallos técnicos concretos ha sacado a la luz? Pues varios muy importantes y que son lecciones para todo el sector, no solo en Brasil. Primero, la falta de una autenticación multifactor, MFA, robusta en el acceso de CMM. Si para usar las credenciales de Roque se hubiera necesitado un segundo factor, un código del móvil, una llave física quizá, el ataque no hubiera sido posible, o al menos no tan fácil. Algo que parece básico hoy en día para accesos críticos. ¿Y algo más? Sí,
La falta de análisis de comportamiento en tiempo real. Un sistema avanzado debería haber detectado como anómalo ese volumen brutal de transferencias, 166 en 2.5 horas, moviendo 800 millones de reales, saliendo desde un proveedor, incluso con credenciales válidas. Debería haber levantado una bandera roja. Claro, detectar patrones inusuales, aunque técnicamente la operación sea válida. Exacto. Monitorización inteligente, no solo verificar la contraseña. Y hay algo que mencionan algunas fuentes que me dejó pensando. La conexión con incidentes previos. Dicen que en 2024 hubo como 10 notificaciones de fugas de datos relacionadas con claves PIX. Podrían ser avisos. Es una posibilidad muy inquietante, sí. No hay confirmación oficial de que estén directamente relacionadas, pero es inevitable preguntarse si esas fugas anteriores, quizá en otras entidades o proveedores del ecosistema PIX, no fueron señales de alerta que se ignoraron o no se investigaron a fondo. Podrían indicar que ya había debilidades estructurales o que los atacantes ya estaban sondeando el terreno. Podría ser. Quizá esas fugas ya expusieron ciertas claves o vulnerabilidades que facilitaron este ataque posterior o simplemente mostraban que la seguridad en algunos puntos del ecosistema no era la adecuada. Entonces, si intentamos sacar una conclusión de todo esto, parece que la innovación financiera, como PIX, que es muy potente y útil, a veces va más rápido que las medidas de seguridad que la rodean, ¿no? Totalmente. PIX ha sido una revolución en Brasil, pero este caso demuestra que la seguridad de un sistema tan interconectado depende de la seguridad de todos sus participantes, incluyendo los terceros, los proveedores como Zengin. Y vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de la cadena de suministro y, por supuesto, el factor humano. Que un soborno relativamente pequeño pueda abrir una brecha tan grande, ¿no? Da mucho que pensar. La tecnología puede ser muy segura, pero si una persona con acceso clave es vulnerable a un soborno o comete un error o es engañada, todo se puede venir abajo. La verdad es que sí. Nos deja una reflexión final bastante potente, ¿no? Yo creo que sí. Nos obliga a preguntarnos si la confianza se puede romper tan fácilmente con una cantidad de dinero relativamente modesta, pagada a una persona en un punto clave de la cadena. ¿Cómo podemos las organizaciones, las empresas, los gobiernos verificar de verdad la fiabilidad, no solo de los sistemas tecnológicos, con auditorías y escaneos, sino también de las personas que los operan y de las empresas terceras con las que trabajamos? ¿Cómo vamos más allá de las comprobaciones superficiales? Es un desafío enorme, sobre todo en este mundo digital tan complejo e interconectado, donde dependemos cada vez más de servicios y proveedores externos. Un desafío fundamental, diría yo. Y este caso de Brasil es un recordatorio muy duro de lo que está en juego. Pues sí, un caso impactante y lleno de lecciones sobre seguridad, tecnología y confianza en la era digital. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ti. Siempre es un placer darle vueltas a estos temas. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Cyber Podcast for You. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Si es así, no duden en suscribirse, darle a like o dejarnos un comentario con sus reflexiones. Y echen un vistazo a los otros episodios que les sugerimos por aquí en las miniaturas. Seguro que encuentran más historias que les engancharán.